Dos lecciones de amor y dinero. La propuesta inesperada. Un anciano de 83 años se retiró a un pueblo del interior tras el fallecimiento de su esposa de 58 años. Estaba bastante solo en el mundo y anhelaba volver a tener compañía. Un día, mientras paseaba por la plaza, vio a lo que él consideraba una señora muy bonita, de cabello blanco, sentada sola en un banco. Se armó de valor, se acercó a la señora y le preguntó amablemente: «Perdone, señora, pero ¿puedo sentarme aquí con usted?». Ella levantó la vista para ver a un distinguido anciano de cabello blanco y respondió: «Por supuesto», y se hizo a un lado suavemente para dejarle espacio para sentarse. Durante las 2 horas siguientes, los dos se sentaron y hablaron de todo. Descubrieron que procedían de la misma parte del país, que les gustaba la misma música romántica, que votaban a los mismos candidatos presidenciales, que habían tenido matrimonios largos y felices, que habían perdido a sus cónyuges durante el año anterior y que, en general, estaban de acuerdo en casi todo. Finalmente, el anciano se aclaró la garganta y preguntó tímidamente: «Señora, ¿puedo hacerle 2 preguntas?». Con gran interés y expectación la anciana respondió: «Por supuesto». Entonces el anciano sacó un pañuelo del bolsillo de su abrigo y lo extendió sobre el suelo ante ella. Con mucho tiento se arrodilló y la miró suavemente a los ojos y dijo: «Señora, sé que solo nos conocemos desde hace un par de horas, pero tenemos mucho en común. Siento que la conozco de toda la vida. ¿Quiere casarse conmigo y ser mi esposa?». Ella agarró las manos del anciano y le dijo: «Sí, me casaré con usted. Me ha hecho muy feliz». Se acercó y lo besó suavemente en la mejilla. Y entonces ella dijo: «Dijo que tenía 2 preguntas que hacerme. ¿Cuál es la segunda?». Él se rascó el cuello y dijo: «¿Me ayuda a levantarme?». Moraleja: nunca es tarde para encontrar la felicidad y la compañía. La vida siempre puede sorprendernos con nuevas oportunidades para el amor y la conexión, sin importar nuestra edad. La verdad que nadie quería oír. Un hijo se acerca a su padre y le dice: «Papá, por favor, necesito de tu apoyo. Necesito que me des una mano. Nos están faltando $1000 para la fiesta de matrimonio. Por favor, préstanos ese dinero y luego te lo devuelvo». «¿Para tu boda?», preguntó sorprendido el papá. «¿Y cuánto va a costar el matrimonio?». «Todo el presupuesto es de $35,000, papá. Son más de 150 invitados. La mitad la estamos financiando con el banco y la otra parte con nuestros ahorros. Dijiste que si algún día necesitaba de tu ayuda podía acercarme a ti. Solo me faltan $1000, papá». El anciano se acercó a su hijo y en tono amable le dice: «Ve a buscar a tu prometida. Los espero en mi estudio». Al rato llegaron los novios. Todos se saludaron. El suegro les mostró su afecto y les dijo que estaba orgulloso de tenerlos como hijos. Luego el anciano dice: «He oído que van a gastar $35,000 en la boda y que necesitan que los apoye con $1000. «Sí», dice el hijo, «lo apreciamos mucho, papá. Vamos a dar una gran recepción y estamos ajustados de presupuesto». «¿Y por qué quieren una boda tan grande?», preguntó el anciano. «Bueno, es nuestro gran día», respondió el novio. «Ella siempre ha soñado con una gran boda.
Ya sabes, es el sueño de toda mujer. El suegro se dirigió a la novia y le preguntó: ¿has soñado con una gran boda o con un matrimonio fuerte? La chica, sonriendo, dijo: bueno, si lo pone así, claro que con un matrimonio fuerte. El anciano miró a la pareja y dijo: la fiesta de boda dura una noche. El matrimonio es lo que empieza después. Quiero que escuchen esto y vean que lo hago con la mejor intención. ¿Por qué gastar $35,000 en un matrimonio? ¿Quieren que su matrimonio empiece con deudas? ¿Quieren endeudarse para impresionar a personas que realmente la mayoría de ellas ni siquiera están interesadas en que ustedes tengan un matrimonio feliz? Luego el papá dijo: déjenme compartirles una historia. Cuando me casé con tu madre, gastamos alrededor de $5,000. Eso era mucho dinero para la época. Me tuve que endeudar. Vinieron los invitados a la fiesta, comieron, bailaron, tomaron fotos, dijeron que qué bonito estaba todo y luego cada uno se fue a su casa y yo y tu mamá nos quedamos endeudados. Todos los problemas por los que tu madre y yo pasamos, a nadie le importaba. Incluso la familia no podía hacer mucho. Todo el mundo estaba ocupado viviendo su vida. Cuando las cosas se pusieron difíciles, muchos conocidos murmuraban sobre nosotros. Algunos incluso parecían felices de que nuestro matrimonio estuviera en problemas. Y he visto este guión repetido una y otra y otra y otra vez. Las novias se estresan el día de su boda, ni siquiera pueden disfrutarlo. Parejas enojadas con amigos que no los apoyan financieramente. Lo peor es empezar el matrimonio en deudas o luchando financieramente hablando. El papá continuó diciendo: ¿sabes que una boda no tiene que costar tanto? No tiene que ser estresante. No tiene que estar llena de gente que tal vez nunca volverá a hablar contigo. En ese momento el hijo le dice al padre: papá, si no quieres o no puedes apoyarme está bien, lo entiendo, pero no tienes que darme todo este sermón. La novia dijo: no, mi amor, en realidad siento que tu papá tiene razón. Me parece que lo mejor es una boda pequeña, más íntima, más familiar, y eso es más económico y más sabio. El papá volvió a tomar la palabra y dijo: hijo, en todos los años que has sido un hombre, nunca has llegado a mí pidiendo dinero. Pero ahora lo haces y vienes a pedirme para tu matrimonio. Eso no es de un hombre inteligente. ¿Pidiendo dinero para montar un espectáculo? Debes mirar más allá. Debes mirar tu matrimonio. Si me dijeran que van a celebrar porque tuvieron un plan, ahorraron con tiempo y no necesitan endeudarse, lo aplaudiría. Pero endeudarse para celebrar no es sabio, y es mi deber decírtelo. Hijo mío, cuando te cases y tengas hijos te vas a dar cuenta que lo importante no es la boda, sino el matrimonio. No gastes tu dinero en las apariencias. Mejor compra un terreno, construye tu casa, amuebla tu hogar, vete de viaje con tu esposa, empieza un fondo para la educación de tus hijos. Luego, el papá abrió el cajón de su escritorio y sacó un cheque. Le dijo: todo el tiempo he estado esperando que me pidas que invierta en alguna idea de negocio. Mira, esto es para ti. Tu mamá estaría orgullosa de esto. Este es un cheque de $10,000. Ve y haz algo para fortalecer la economía de tu matrimonio. Ve con tu esposa, hijo, y juntos piensen no en una boda bonita, sino en un matrimonio fuerte y feliz. Proverbios 31.
El hombre que confía en la mujer virtuosa construye su imperio. Ella le da ganancias, le da alegrías y no preocupaciones.